Hola, buenos días. Soy Lucía Madero, médico digestivo en el Hospital Dr. Balmis de Alicante, y os presento a Violeta Moreno, que también trabaja en mi hospital, y os va a presentar el estudio ESIT, que se basa en un ensayo clínico aleatorizado ciego, en el que lo que el título es la retirada de los anti-TNF en pacientes en remisión con enfermedad inflamatoria intestinal. Voy a compartir pantalla. Bueno, buenos días a todos. Lo primero, muchas gracias a Lucía por permitirme presentar este estudio. Y sin más, empezamos. Como sabemos, los fármacos anti-TNF han cambiado la historia de la enfermedad y nos han permitido alcanzar objetivos terapéuticos más ambiciosos. Sin embargo, no están exentos de posibles infecciones oportunistas o incluso de neoplasias, y por ello se ha postulado que tras un periodo de remisión estable del paciente, el tratamiento de mantenimiento con el anti-TNF podría suspenderse en algunos de ellos. Sin embargo, la retirada del anti-TNF parece asociarse a un mayor riesgo de recaída. Esto lo vemos, por ejemplo, en este metaanálisis en el que se recopilaron 27 estudios, y el riesgo de recaída tras la interrupción del anti-TNF fue hasta del 44% en la enfermedad de Crohn y casi del 40% en la colitis ulcerosa. Sin embargo, pues estos estudios tenían resultados heterogéneos, la mayoría eran estudios retrospectivos con un número bajo de pacientes y sin un grupo control. Por eso se hizo necesario realizar este estudio, como bien ha presentado Lucía. Es un ensayo clínico aleatorizado, prospectivo, cuádruple ciego, multicéntrico, aleatorizado 1 a 1, paralelo y controlado, en el que participaron 33 unidades de enfermedad inflamatoria intestinal españolas. Así pues, los pacientes podían ser asignados a uno de estos brazos de tratamiento, al brazo de mantenimiento o al de retirada. En el de mantenimiento se continuaba el tratamiento con su anti-TNF y en el brazo de retirada se suspendía. Sin embargo, los pacientes recibían un placebo similar. Se seleccionaron pacientes mayores de edad con un diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal que estuviesen en remisión clínica al menos 6 meses, con una dosis estándar del anti-TNF y un inmunomodulador al menos 3 meses antes del inicio del estudio. En los pacientes con enfermedad de Crohn se seleccionaron solo aquellos con afectación luminal, no perianal, y se tenía que hacer una evaluación previa en los 3 meses previos al inicio del estudio. Una colonoscopia que no tuviese lesiones significativas, y en el caso de los pacientes con enfermedad de Crohn ileal o ileocolónica, una enteroresonancia que no tuviese tampoco lesiones. Así pues, no se escogieron pacientes menores de edad, aquellos con enfermedad de Crohn con afectación perianal, que llevasen el anti-TNF por una indicación diferente a la enfermedad inflamatoria intestinal, que no estuviesen con tratamiento inmunomodulador concomitante, pacientes con historia de resecciones intestinales o con presencia de lesiones endoscópicas o radiológicas en esta evaluación previa que hemos comentado. Así tampoco pacientes en embarazo o en periodo de lactancia. El objetivo primario del estudio fue evaluar la remisión clínica sostenida a los 12 meses, evaluada en la enfermedad de Crohn por un índice de actividad de la enfermedad menor a 150 puntos, y en la colitis ulcerosa con una puntuación parcial de Mayo menor o igual a 2, con todos los subpuntos menores iguales a 1 y una subpuntuación de sangrado rectal de 0. Hubieron otros objetivos secundarios, como evaluar la actividad clínica, endoscópica y radiológica, la seguridad del fármaco y luego resultados informados por pacientes en cuanto a calidad de vida. No se permitieron modificaciones del tratamiento ni la adición de otros medicamentos para mantener la remisión, y si se realizaba algún cambio, pues el paciente era retirado del estudio y se consideraba como un fallo de tratamiento. En cuanto a las evaluaciones, en cuanto a la evaluación endoscópica para la enfermedad de Crohn, se utilizó la escala SSTD y se consideró una lesión endoscópica significativa, el SSTD mayor o igual a 5, presencia de úlceras profundas o úlceras superficiales que cubriesen más del 10% de la superficie de al menos un segmento intestinal. En la colitis ulcerosa se consideró una lesión endoscópica significativa, un Mayo 3. En cuanto a las pruebas por imagen,
Las lesiones radiológicas significativas eran consideradas aquellas que tenían un edema en la secuencia T2 o úlceras en 2 o más segmentos intestinales. Destacar que el engrosamiento de la pared intestinal, pero sin realce, no se consideró falta de remisión. En cuanto al análisis estadístico, se asumió que el 10% de los pacientes en tratamiento con anti-TNF más de un año experimentarán una pérdida de eficacia y que la incidencia de recaída al año tras la retirada es del 25%. Entonces, sabiendo eso, se calculó que para lograr un nivel de significancia del 5% y una potencia del 80% se necesitaban 200 pacientes. Sin embargo, por la pandemia COVID, el reclutamiento fue más lento de lo esperado y el estudio cerró la inclusión con 140 pacientes. Se realizaron 2 tipos de análisis, por intención de tratar y por protocolo. Este es el flujo de inclusión de pacientes. Se reclutaron 159 pacientes, de los cuales se aleatorizaron 140, 70 a cada brazo. En el grupo de mantenimiento, de esos 70, finalmente se realizó el análisis por protocolo en 63 y en el grupo de retirada en 61 pacientes. Es una tabla de las características basales de la población al inicio del estudio. Vemos que el tiempo medio de tratamiento con anti-TNF en años pues era aproximadamente de 3 años y el tiempo medio de bajo el uso de inmunomoduladores en meses pues era también de 30 meses. El fenotipo más frecuente dentro de la enfermedad de Crohn pues, solía ser ileocolónica y de tipo inflamatorio, y en la colitis ulcerosa el más frecuente fue la colitis ulcerosa extensa. El tratamiento anti-TNF más empleado fue el infliximab y la indicación para emplearlo fue la corticodependencia. El tipo de inmunomodulador más frecuente fue la tiopurina, y si nos fijamos también en el índice de actividad de la enfermedad de Crohn o el Mayo, incluso también en el SSD vemos que eran pacientes bien controlados en remisión, con unos Mayo, por ejemplo, de 0 y un SSD también de 0. Destacar también la PCR, que era de entre 0,1 y 0,5 miligramos decilitros, o sea que eran pacientes bien controlados también a nivel bioquímico, y destacar que hasta el 15% de pacientes incluidos sí que tenían una calprotectina fecal mayor de 250. Aquí vemos en la remisión clínica a los 12 meses, tanto en el análisis por intención de tratar como en el análisis por protocolo, no encontramos diferencias estadísticamente significativas en cuanto a retirar o mantener el tratamiento. Hablando de números, en el grupo de mantenimiento el 84% de los pacientes logró una remisión clínica sostenida y en el grupo de retirada el 76%. En total, 112 pacientes mantuvieron la remisión clínica al año. En cuanto a la recurrencia clínica a los 12 meses, pues vemos que tampoco por ninguno de estos análisis se vieron diferencias estadísticamente significativas en los 2 brazos. En el grupo de mantenimiento tuvo una recaída del 6% y en el grupo de retirada el doble, el 13%, pero esta diferencia no fue significativa. En esta curva de supervivencia vemos en el eje de las Y los pacientes en remisión y en el eje de las X los meses. Vemos que a los 12 meses en el grupo de mantenimiento el 94% se mantenía en remisión al año y bajaba al 82% en el grupo de retirada, pero tampoco esta diferencia fue estadísticamente significativa. Entonces, al año, valorando las pruebas endoscópicas, que no se pudo realizar a todos los pacientes por la situación de pandemia COVID, sí que vemos que en el grupo de mantenimiento el 8,5% tenía lesiones endoscópicas significativas y este resultado se duplicaba en el grupo de retirada, que tenía un 19% de lesiones endoscópicas significativas. Sin embargo, esta diferencia no fue estadísticamente significativa y tampoco en el análisis por protocolo. En cuanto al empeoramiento radiológico, en el grupo de mantenimiento el 20% tenía actividad radiológica significativa y el 35% la tenía en el grupo de la retirada. Tampoco fue estadísticamente significativa esta diferencia. La que sí que fue estadísticamente significativa fue la recurrencia bioquímica, y se vio que la proporción de pacientes con una calprotectina fecal mayor de 250 en el grupo de retirada llegó a alcanzar el 33%, mientras que en el grupo de mantenimiento fue solo del 13%.
así como factores predictores de remisión clínica al año. La calprotectina fecal, solo este parámetro fue significativamente más alto en pacientes que retiraron el tratamiento. En el análisis multivariante que se hizo, la calprotectina fecal basal mayor de 250 se asoció con una menor probabilidad de remisión al año y no influyó ni la retirada del anti-TNF, ni el tipo de enfermedad, ni el tipo de anti-TNF empleado. En cuanto a la calidad de vida, el puntaje del cuestionario de calidad de vida en enfermedad inflamatoria intestinal fue similar en ambos grupos y se mantuvo estable en ambos grupos también durante el seguimiento. Y en este cuestionario también se evaluó las horas de trabajo perdidas por problemas de salud, las horas de trabajo perdidas por otras razones o el total de horas trabajadas, y tampoco se observó diferencias significativas en estos parámetros entre los grupos. Así pues, este estudio, EXIT, es el primer ensayo clínico aleatorizado controlado con placebo, en el que, como resultado principal, no se observó una diferencia significativa en la proporción de pacientes que mantuvieron la remisión clínica al año entre los que continuaron el anti-TNF y los que lo suspendieron. Tampoco hubo diferencias en el tiempo hasta la recaída ni en la presencia de lesiones endoscópicas relevantes. Sin embargo, cabe destacar que la proporción de pacientes con calprotectinas mayores de 250 fue significativamente mayor en los que suspendieron el tratamiento, y el porcentaje de lesiones endoscópicas significativas al final del seguimiento fue más del doble que en el grupo que lo suspendió. Que no se alcanzase la significación estadística, pues podría deberse a una limitación en el tamaño de la muestra y una falta de potencia del estudio. Este estudio era importante porque lo que sabemos hasta ahora son los únicos 3 ensayos clínicos publicados hasta la fecha. El primero fue el estudio de Hayabusa, publicado en 2021, que era un ensayo clínico abierto, que incluyó solo pacientes con colitis ulcerosa tratados con infliximab, y en la que en este estudio se vio que la proporción de pacientes en remisión clínica fue mayor entre aquellos que mantuvieron el tratamiento. Sin embargo, destacar que solo se requería haber recibido infliximab un mínimo de 14 semanas, y que hasta un 35% de los pacientes que suspendían el tratamiento no recibía inmunosupresores, con lo cual se quedaban sin ningún tipo de tratamiento de base. Otro estudio fue el estudio STOPIT, publicado en 2022, en este caso con pacientes con enfermedad de Crohn en remisión clínica, bioquímica y endoscópica, y aquí el objetivo principal fue el tiempo hasta la recaída. No se observaron recaídas en el grupo del mantenimiento, mientras que hasta el 50% de los que suspendieron el infliximab tuvo una recaída. Sin embargo, recalcar que el perfil de pacientes incluidos en este estudio fue diferente, porque había pacientes con historia de resección intestinal, había pacientes que se quedaron sin recibir tampoco tratamiento inmunomodulador, y algunos pacientes recibían dosis intensificadas de infliximab, es decir, que no llevaban una dosis estándar y controlada de infliximab. Además, en caso de recaída se rompía el ciego, y esto podría haber afectado la interpretación de síntomas. El último fue el estudio SPER, que el objetivo principal fue comparar la tasa de recaída y el tiempo de remisión durante 2 años entre pacientes con enfermedad de Crohn que o continuaban con la terapia combinada, o suspendían el infliximab, o suspendían el inmunomodulador. La tasa de recaída a los 2 años más alta fue en el grupo de retirada de infliximab, con un 36%, y a pesar del mayor riesgo con retirada del infliximab, el tiempo total en remisión fue similar en ambos grupos. Destacar que fue un ensayo abierto, que se permitía optimizar o reiniciar el tratamiento, que alrededor del 10% de los pacientes tenían úlceras en la colonoscopia basal y que también tenían historia de resección intestinal previa. Las limitaciones del estudio EXIT, bueno, pues por el reclutamiento más lento por el COVID, no permitió alcanzar el tamaño muestral, entonces tampoco algunas endoscopias y muestras biológicas no pudieron realizarse. Y aunque la proporción de pacientes con lesiones endoscópicas fue más del doble, pues no fue estadísticamente significativo, en principio por falta de potencia estadística. Se incluyeron ambos tipos de enfermedad inflamatoria intestinal y los 2 tipos de anti-TNF, infliximab y adalimumab, pero no hay potencia suficiente para analizar los efectos por separado según enfermedad o tipo de anti-TNF. Y el periodo de seguimiento fue de 1 año, por lo tanto no hay datos sobre la respuesta al reiniciar tratamiento en caso de recaída, y se sugiere un análisis a largo plazo.
Sin embargo, este estudio tiene muchas fortalezas, es un estudio cuádruple ciego, es el estudio con mayor número de pacientes por grupo, es el primero que analiza el impacto en calidad de vida y productividad laboral y representa muy bien a la población para la que se consideraría retirar el tratamiento, es decir, pacientes en remisión prolongada con una dosis estándar del anti-TNF, sin lesiones endoscópicas o radiológicas significativas, sin historias de cirugías previas y con un tratamiento inmunomodulador en curso que se mantenga. Por lo tanto, esos resultados son fácilmente extrapolables a la práctica clínica. Como conclusiones del estudio para finalizar, la retirada del anti-TNF en remisión clínica en pacientes que están bajo tratamiento con inmunomodulador y sin lesiones no se asocia con una menor tasa de remisión clínica sostenida a los 12 meses. La presencia de una mayor proporción de pacientes con calprotectina fecal elevada y lesiones endoscópicas significativas requiere precaución. En esta población, la calprotectina fecal podría utilizarse como un factor predictivo de recaída, independientemente de la retirada del anti-TNF. Sin embargo, el nivel sérico del anti-TNF al inicio no se asocia con el riesgo de recaída. La baja tasa de recaídas observada en comparación con otros estudios pues puede deberse al diseño del estudio, al uso de inmunomoduladores y a la selección adecuada de pacientes estables, como hemos comentado. Y ambas estrategias, tanto mantener como retirar el fármaco, pues demostraron ser igual de seguras sin un impacto negativo en la calidad de vida ni en la productividad laboral. Así que nada, muchas gracias. Fenomenal, Violeta, lo has dejado muy claro. Me ha gustado muchísimo y nada, pues enhorabuena. Nada, muchas gracias por invitarme. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Adiós. Se la ha quedado así. A ver, ¿cómo salimos de aquí, tía? Finalizar la reunión. Vale.